No sé quién quiere leer. Yo. Vale, te escuchamos, Gaby. Según la teoría del campo desarrollada por Kurt Lewin, existen fuerzas y factores dentro del entorno psicológico de un individuo o de un grupo que determinan la situación. Estas fuerzas generalmente son y de sentido opuesto. Por un lado existen las fuerzas motivadoras hacia los objetivos y por otro lado las fuerzas inhibidoras que paralizan la progresión hacia la meta del objetivo. Ya. Esa es la teoría del campo de Kurt Lewin, Sí. ¿verdad? Y tengo otra. Sí, nosotros vamos a ver la teoría del cambio, ¿sí? Teoría del cambio. Ya. Lewin en 1939. En Paul y Van de Ven en 1995 crea un modelo que trata de interpretar el comportamiento de las organizaciones a través de los conceptos que se salen de la física. Los paradigmas fundamentales de su planteamiento teórico son el sistema de fuerzas, el espacio vital, la locomoción, el conflicto y la meta. Ok. Este estudio se define en tres tipos de conflicto: la aproximación, aproximación, evitación y evitación, evitación. Ese puede ser. Está dentro de... Hay otra, habló más de otras cosas. ¿Alguien tiene algo más? Está bien, Gaby. ¿Alguien tiene algo más? Yo tengo, profe. Jennifer Huelco, te escuchamos. Sí. Em, Bewin divide el proceso de cambio en tres fases y nos explica qué hacer en cada una de ellas para obtener éxito en el proceso. En la fase de congelamiento preparamos a la organización comunicando la necesidad del cambio y nos aseguramos las alianzas necesarias. En la de cambio implementamos las nuevas metodologías de trabajo cuidando el proceso de cada parte implicada. En el proceso final, con la fase de recongelamiento, en el que se vuelve de nuevo a la estabilidad y se crea una cultura de confianza en el nuevo modelo. O sea que según Lewin hay una etapa que dijiste que es de congelamiento, cambio y recongelamiento. Así dijiste, pues se escuchaba un poco entrecortado. Sí, Así es. es, Bueno, ok. ¿Qué encontraste, Fátima Ruiz? Em, en teoría, lo que entendí acá es que su teoría en sí es el cambio de comportamiento que puede verse reflejado en el cambio de comportamiento de un grupo y cómo los miembros del grupo pueden ser influenciados con ese cambio de comportamiento. Ajá. Entonces, como dijo también Jenny, que están estas tres fases. Agregando un poquito más, menciona, por ejemplo, que para que inicie un proceso, primero hay que descongelar las creencias y los hábitos que hasta ese momento estaba utilizando esa organización, no solo como individuo, sino también como grupo, como colectivo. Después, en cuanto a cambio, poder introducir una nueva forma de trabajo, crear una cultura, nuevas pautas, nuevos comportamientos, interiorizar y nuevas pautas. Y el de congelar, de esa forma podemos transformar en regla general una nueva forma de trabajar, solidificar esta nueva cultura o la forma de trabajar un sistema informático de mejora. Eso es lo que entendí, es una mejora continua. Ujú. Bueno, está Entonces, bien, muy bien. Eh, Agustín, ¿encontraste algo? Sí, profe. Te escuchamos. Habla de conjunto de fuerzas, habla de un sistema de fuerzas, de que hay que identificar las fuerzas positivas que puedan impulsar el cambio y las fuerzas negativas que inhiben el proceso de cambio. Ujú. Se habla de que se tiene que trabajar con más tiempo en el primer paso, que es descongelar para vencer y reconocer la resistencia que hay. Vencer el statu quo de las personas. Ujú. Después, trabajar en lo que es el cambio para que podamos llegar al último paso, que son los hábitos. O sea, para que se vuelva otra vez común, o sea, que de forma más dinámica el cambio realizado. O sea que se dio un aprendizaje.
Un ¿verdad? aprendizaje. ¿Verdad? Que Sí, sería el recongelamiento para él, ¿verdad? sí, un nuevo aprendizaje. Ok, perfecto. Marle, ¿encontraste algo? Sí, profe. Estoy viendo nomás qué parte decir de lo que ya dijeron los chicos. Un ratito, ¿sí? Sí, sí. Porque justamente un artículo que encontré habla de lo que ya mencionaron los compañeros, de las tres fases, ¿verdad? Y brevemente digo, porque en cada fase hay que tener en cuenta ciertos puntos, ¿verdad? En la parte de descongelado habla de que hay que determinar qué se debe cambiar, se tiene que asegurar cuál es el apoyo de las personas influyentes y la dirección. Después habla que también hay que crear la necesidad de cambio, gestionar la comunicación, dice. Eso por lo que respecta la primera fase. Después habla de lo que es el cambio, habla de una curva de cambio, ¿sí? Y dentro de esa fase otra vez hay varios ítems que habla de la comunicación frecuente, el de eliminar los rumores, el de dotar, dice, de poder de decisión a las personas, involucrar a las personas en todos los procesos dentro de la organización. Y por último, la fase de recongelado, que habla un poquito de lo que sería el fijar el cambio cultural, desarrollar las estrategias para que se mantenga el cambio, después proporcionar formación y soporte y celebrar, dice, que cada éxito que ocurra dentro de la organización. Eso básicamente es lo que puedo resumir. Ujú. Muy bien, perfecto. Eh, bastante completa la información que encontraron. Según Lewin, en síntesis, lo que él también, apoyando un poco la información que ustedes encontraron, lo que él también nos dice es que cuando una organización está estática, ¿verdad? Le llama estática cuando funciona, cuando todo viene funcionando de una misma forma desde hace tiempo, digamos que estamos en un status quo. Una vez que estamos en un status quo, suceden situaciones que pueden hacer que la organización tenga cambios y pueden ser diversas situaciones, ya sea desde una fusión, como la incorporación de una nueva unidad de negocio, también como una reestructuración donde varias personas van saliendo de la empresa, diferentes situaciones que se dan en la empresa que van a implicar una necesidad de hacer un cambio, ¿verdad? O una renovación. Entonces, lo que habla Lewin es que cuando una organización está estática, está en una etapa congelada, ¿verdad? En donde las cosas van funcionando de una misma manera siempre. Entonces surge la necesidad de cambio y esa necesidad de cambio hace que las cosas tengan que de un estado de congelamiento pueda pasar a una etapa de descongelamiento. Y en esa etapa de descongelamiento es donde se implementan los cambios que son necesarios. Y una vez que se implementan los cambios necesarios, eso lleva un proceso, ¿verdad? Lleva un proceso de adaptación, ¿verdad? Que dependiendo de cada situación, en algunos casos es más largo, otros casos es más corto, ¿verdad? Por ejemplo, las incorporaciones de nuevas unidades de negocio, ¿verdad? Es un proceso más de adaptación que generalmente lleva meses. Digamos de que eh, a partir no sé, del, del 2021, algunas telefonías celulares empiezan a desarrollar un sistema de tarjetas de crédito para pagos de servicios y cosas así, ¿verdad? Entonces, a través de esa tarjeta de crédito, vos podés utilizar, no sé, para cargar saldo, hacer transferencia de dinero, no sé, yo nomás estoy tirando nomás una nueva. Es algo nuevo para la telefonía celular, ya que, como ustedes sabrán, en lo que es Tigo, personal, claro, tienen el tema de la billetera y cosas así, ¿verdad? Están incursionando en el rubro financiero de una u otra forma. Y ese periodo de adaptación lleva meses
nos lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el negocio tiene que salir afuera. Eso se tiene que desarrollar, se tiene que implementar, ¿verdad? Y la organización tiene que dar resultados inmediatos para poder tener rentabilidad. Ahora bien, generalmente, ¿cuáles son aquellos cambios que duran más tiempo y conforme no existen, no hay libros, por ejemplo, que te digan, el cambio de esto te dura más tiempo que el cambio de esto otro, ¿verdad? Pero yo les cuento conforme a mi experiencia, porque he pasado por muchas situaciones de cambio en diferentes organizaciones y realmente los cambios más significativos que tardan más son las fusiones, ¿verdad? Más todavía cuando son culturas organizacionales muy diferentes cuando las empresas se fusionan. Eh, digamos que se fusiona una empresa que es multinacional, ¿verdad? Y compra una empresa paraguaya el activo y el pasivo de esta multinacional y la multinacional se va. Como se dio en muchos casos. Se dio en el caso de Ecopetrol, que compró, por ejemplo, eh, el activo y el pasivo de Petrobras. Ustedes sabrán, escucharon eso, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Ecopetrol compró los activos y pasivos de Petrobras. Entonces, de acá de Paraguay, ¿verdad? Imagínense, eh, uno está acostumbrado a trabajar en una empresa paraguaya, se trabaja de forma más no tan estructurada como generalmente ya se trabaja en una empresa multinacional, ¿verdad? Imagínense esas personas que tenían 10 años de antigüedad en Petrobras, que estaban acostumbrados a trabajar a un ritmo donde todo ya estaba preestablecido. O sea, ellos, en unas empresas multinacionales, vos prácticamente apretás un botón, ya haces todo mecanizado, porque ya está todo enlatado, ¿verdad? No tenés que a lo mejor, hay veces que no tenés que crear o pensar mucho para hacer, porque ya está todo estructurado, porque las directrices, los procesos y digamos, las políticas, prácticamente todo ya viene de otro país para que vos apliques acá, ¿verdad? Pero sin embargo, al cambiar de camiseta, como se dice, te ves inmerso en otro estilo de trabajo. En este caso, probablemente la gente de la empresa que estaba en la multinacional Petrobras tuvo que adaptarse a la nueva cultura de la organización que es Ecopetrol, ¿verdad? Los procesos ya no son los mismos, la toma de decisión ya probablemente no tenga la misma velocidad. Con eso no quiero que sí, que sea más lento o más rápido, o sea, pero realmente ya no va a tener una misma velocidad. Generalmente las empresas paraguayas tienen un estilo de tener una toma de decisión más centralizada. Sin embargo, en la otra empresa, en la multinacional, ya todo está mecanizado y automatizado, ¿verdad? O ya tenés que autorizar nomás porque el proceso ya te dice que tiene que ser así, ¿verdad? Sin embargo, en las empresas paraguayas no. Entonces, en esas fusiones es donde generalmente los cambios son más significativos porque lleva más tiempo de adaptación. Porque uno tiene que, probablemente lo que suele suceder es que, bueno, yo no estuve en esa fusión de Ecopetrol, pero sí tengo contacto de gente que estuvo. Probablemente la gente que estaba en la Petrobras sí o sí tenés que adaptarse a cierta cultura de ellos. Y también Copetrol hay ciertas cosas que va a tomar, a lo mejor de la gestión o de un componente de procesos de la gente de Petrobras, ¿verdad? Porque lo que le conviene a ellos van a tener que, y bueno, y son dos cosas, son dos mezclas que se van haciendo y que mucha gente en ese proceso renuncia. Hay gente que en ese proceso se adapta, hay gente que en ese proceso se adapta, pero se adapta muy sistemáticamente, paso por paso. Hay gente que en ese proceso nunca se adapta, pero igual sigue en la empresa. Y se vive plagueando todo el tiempo, ya es muy antiguo, ¿verdad? Y diferentes situaciones, diferentes problemáticas, ¿verdad? Que se van a dar en esa situación de cambio. Hay gente que incluso se va a terapia con un psicólogo clínico
porque la situación de cambio le afecta bastante emocionalmente. ¿Verdad? A lo mejor el trabajo que vos venías haciendo de una misma forma, estabas en un status quo, hoy, ¿verdad? A partir de mañana ya tenés que hacer de manera diferente, reportar a otras personas, ¿verdad? Trabajar de otra manera que a lo mejor vos no estás de acuerdo porque seguramente es más lento, porque como vos hacías era mejor y, y la tecnología que utilizabas era mejor y ahora lo que hacías en un día, ahora lo vas a tener que hacer en 3 días por el sistema que ellos tienen, ¿verdad? Y cosas así que se van dando que mucha gente de repente piensan que es un retroceso para ellos, ¿verdad? O que le están estancando o que le están incomodando bastante. Entonces, en ese tipo de situaciones de cambio, lo que se da realmente es una resistencia significativa, ¿verdad? Siempre cuando nosotros estamos en una situación de cambio que nos saca de nuestro de nuestro estado de confort, de lo apegado que estamos a a aquello que nos es habitual. Entonces, siempre en ese tipo de situaciones se da una resistencia al cambio, ¿sí? Ustedes escucharon hablar ya de lo que es resistencia al cambio. En mi trabajo al menos sí, yo escucho de forma muy constante porque hay recursos o colaboradores que están hace años en un mismo lugar, por ejemplo. Y siendo que a nivel compañía, normalmente se ofrecen varios sectores o varios lugares donde uno puede ingresar a concursos, meter el currículum y poder tener un cambio y salir de su zona de confort, ¿verdad? Ajá. Entonces hay gente que por resistencia al cambio, ¿no? O bien, o va a venir un nuevo sistema que vamos a aplicar para mejora en cuanto a atención, cosas así, se cierran completamente en lo que ya estaban haciendo y se niegan a ver el futuro, ¿verdad? Entonces, en dos formas, o sistemas o a nivel de mejora laboral. De ese lado yo conozco, no sé si está correcto. Ujú. Muy bien, muy bien, muy bien, Fátima. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre resistencia al cambio? ¿Cómo tomaron ustedes esta situación de las clases online? ¿Cuál fue la primera respuesta que tuvieron? ¿O la primera impresión que les dio dar clases online? Em, yo puedo opinar, profe, de mi parte. Sí, Yo no sé si la USA luego previó esto, porque ya estábamos trabajando con algunas materias con esta plataforma. No con esta plataforma así de videoconferencia, ¿verdad? Pero la plataforma de la USA ya estaba establecido. eh, por lo menos ya teníamos una idea de cómo entregar los trabajos, del tiempo límite eh, y todo eso. Lo nuevo para nosotros y para muchos compañeros también fue el tema de las clases por este medio. ya. Pero, ¿y cómo lo tomaste al principio? Y yo creo como todos, que fue un desafío y de a poco nos familiarizamos más y ya nos estamos acostumbrando. O sea que es como si fuera que ya estamos en clase presencial, ya interactuamos más, inclusive ya hablamos más de 45 minutos, se vuelve a abrir otra reunión, ya es más dinámico, ya hicimos trabajos prácticos, defendimos también por medio de esta plataforma y ya nos estamos acostumbrando más. Ya sabemos cómo silenciar nuestro micrófono, ya muchísimas cosas. Ok.
Bueno, eh, está bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Yo, por ejemplo, tomé desde el punto de vista de que ya no voy a tardar tanto en tráfico y es un poco más distendido, la verdad. ¿Te parece más distendido? ¿En qué sentido? Y a mí pues me queda un poco lejos la facultad, entonces, y muy Ah, ya. cerca, estoy muy cerca de mi trabajo, entonces vengo en un ratito y ya estoy, salgo Ah, que salgo ya. a mitad del trabajo ahora, pero, y también ahorramos mucho combustible. Digamos que te sentís más cómoda con la clase online. Sí. Ujú. Y yo les pregunto, ¿qué ustedes, ahora que me están comentando esto, ¿verdad? Eh, ¿Qué les parece la idea de volver a las clases presenciales? Alicia, ¿qué te parece? Si te dieran a elegir entre presencial y online. Este año por lo menos yo preferiría online. Online. Sí. Ah, Profe, yo creo que también que online sería lo mejor. también. Sí. Agustín, Eh, Atendiendo a las circunstancias, apoyo lo que dice las compañeras, por lo menos este año, y también que se presta las materias y ¿cómo es? La carrera en sí se presta para esto. Si era ingeniería o algo más práctico, medicina, y eso se iba a complicar un poco más, ¿verdad? No digo que todas las materias también, recordemos que algunos compañeros llevan neuro y eso, y se les dificulta un poquito más, ¿verdad? Pero yo creo que se presta muchísimo la carrera para este tipo de formato. Fátima, ¿qué pensás al respecto? Y, y yo voy a hacer un miti-miti. ¿En qué sentido? La verdad que sí, estoy muy de acuerdo con continuar de forma online, por lo menos, cierto, este año, como para tener un panorama de dónde estamos parados a nivel salud, ¿verdad? Por cuidarnos a todos. Si bien nuestra carrera, así como dijo Agus, tenemos la bendición de que podemos llevar bien ciertas materias, eh, como es un proceso de cambio para todos, incluidos nosotros, los profes, la facultad en sí, la verdad que en algún momento vamos a encontrarse un nivel perfecto. Pero sí también a mí me gustaría volver, no sé si este año, la verdad, cuando sea el momento, porque yo creo que estando en la clase uno tiene una atención diferente, ¿verdad? Porque a veces, qué sé yo, estamos en casa todo el día. A mí me costó muchísimo volver a agarrar el hilo. Me pasó con tu materia y me pasó con varias materias que casi solté la toalla porque no podía. Entonces dije, tengo todas las comodidades, entonces a continuar. La verdad que tipo soltar el trabajo y conectarme otra vez, teniendo Sí. yo mis tiempos y no sufrir tanto, es bastante bueno la carrera en sí. Buena resistencia primero. Sí, re luego, muchísimo, Así, muchísimo. así es. Marle, ¿qué opinas al respecto de volver a las clases presenciales o seguir online? Estaba cruzando los dedos para que no me preguntes, profe. ¿Por qué? Porque yo sí puse mucha resistencia porque yo no soy muy amiga de las clases virtuales. Ya en otro semestre estuve, ¿verdad? Pero la verdad a mí me cuesta muchísimo seguirle el hilo a ciertas clases. Por ejemplo, a materias específicas como neuro, por ejemplo. A mí me hubiese gustado, encantado estar en clase porque mi aprendizaje hubiese sido otro, ¿verdad? No te digo que ahora no estoy aprendiendo, pero estando en clase para mí que iba a ser muchísimo más nutritivo, ¿verdad?
¿Y por qué no las virtuales? Porque mi trabajo muchas veces no me impide estar al 100% conectada online. Si es que yo, por ejemplo, me salía de la oficina, me iba directamente a la facultad y me desconectaba, cosa que ahora mismo no sucede, ¿verdad? Entonces, me está costando todavía, no te quiero decir que ya le amo las clases virtuales, no es así. Pero bueno, aprendo, pero no aprendo como me hubiese gustado aprender, es la verdad, Ok, te soy sincera. ok. Y si me preguntabas de volver este año, si se dan las condiciones de salud, claro que sí, me tiro de cabeza, ¿verdad? Pero si no, bueno, seguir con las clases virtuales, es así. Ok. Ramón, Profesor, yo digo que hasta que no tengamos la vacuna no tenemos que regresar, porque Corea del Sur reabrió otra vez. Supuestamente tenía las medidas higiénicas dadas, pero a la semana volvieron a cerrar. Es demasiado contagioso el virus y no vamos a poner todo así de sencillo. ujú. Mientras no Eh, tengamos vacuna, creo que sería incapaz. Y por lo de la materia virtual, estábamos acostumbrados a tener solo una materia, así. Nunca teníamos más de una. Y era ya, por ejemplo, yo ya tenía ya familiarizado entregar las tareas y cosas así. Y a mí, por ejemplo, me gustaría también volver a clases o sea, esas materias que son más profesionales, como selección del personal, cosas así, para aprender más a lo que se lleva en nuestro campo, que sería la psicología empresarial. ujú, ya, ok. Vero, no me escucho, parece Vero. Jennifer, Y yo creo que tiene su pro y su contra en cada forma, pero siempre depende de cada uno otra vez que aprendamos. Yo al menos de forma presencial, tipo, estaba muy pendiente por la hora y que se hacía tarde, entonces eso también así como que desviaba mi atención. Y ahora que esta modalidad me parece más cómoda. ok. Y depende de cada profesor y de cómo se desenvuelva también con la tecnología, creo yo. Pero la mayoría, muy bien así su clase virtual. En Neuro, por ejemplo, yo reaprendo igual. A mí me encanta la clase del profe. El tiempo nomás creo que es muy limitado y el acceso a internet, porque a veces es lento. Y ahora, por ejemplo, se está ya por cortar. Eh, Se va a cortarlo ya. Vamos a conectarnos otra vez en 3 minutitos, ¿sí? Dale, Dale, profe. profe. Dale, nos vemos enseguida.